Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hacer un programa que pase un número de decimal a binario. O sea, que un número que le introduzcamos metido en codificación decimal, nos lo escriba en la pantalla escrito en binario. Entonces vamos a entender primero qué es la codificación decimal, qué es la codificación binaria y cómo podemos transformar una codificación en la otra. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, tenemos un número, el 4567, en decimal, en base 10. ¿Qué es lo que queremos decir realmente? Que tenemos 7, que es el de menor peso, el número, multiplicado por 10 elevado a cero, más 6, que es el de siguiente peso, por 10 elevado a uno, más 5 por 10 elevado a 2, más 4 por 10 elevado a 3. O sea, tenemos 7, más 60, más 500 y más 4000, que es lo que la forma de codificar el número en decimal. Entonces, cuando hablamos de binario, hablamos de lo mismo, lo que pasa es que los números codifican potencias de 2 en lugar de codificar potencias de 10. O sea, el número escrito, este número en binario sería 0 por 2 elevado a 0, más 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 4 y más 1 por 2 elevado a 5. Si hacemos estas cuentas, lo que salen son potencias de 2, pues sale 0, más 2, más 4, 8 no, más 16 y más 32, que sería 54. O sea, la forma de pasar de binario a decimal es muy sencilla, simplemente hay que ir recorriendo los dígitos y multiplicando por la potencia correspondiente. Entonces, la parte más difícil sería pasar un número de decimal a binario. Entonces, ¿cómo tenemos que pasar un número de decimal a binario? Pues tenemos que ir cogiendo el número y dividiéndolo por 2 hasta que se acabe. Entonces vamos dividiendo por 2 y calculamos el resto cada vez. O sea, por ejemplo, el número 4567, si dividimos por 2, nos da este número y el resto nos da 1. O sea, este 1 que hay aquí sería el primer dígito que habría que poner en la codificación binaria, porque realmente fijaros que es el resto de dividir por 2. O sea, el resto de dividir por 2 sería el que corresponde al dígito de menor peso. Después, el número que nos queda, volvemos a dividirlo por 2 y el resto lo cogemos y sería el siguiente dígito. Volvemos a dividir por 2 y el resto que nos queda sería el tercer dígito, el cuarto, el quinto, así hasta que el número que nos da sea 0. Cuando el número que nos da al dividir sea 0, ese resto que hemos calculado es el último resto que tenemos que colocar en el número para pasarlo binario. O sea que vamos a hacer un programa que sea capaz de hacer esto, sea capaz de pasar un número de decimal a su codificación binaria. Y esto lo meteremos dentro de un string, o sea, construiremos un string que tenga esos dígitos. Entonces, vamos a ver, pues ponemos aquí console.readkey para que se quede parado. Aquí, pues console.write, pues introduce un número, int num igual a convert.toInt32 de console.readline. Ya tenemos el número. Entonces hemos visto que tenemos que ir dividiendo el número por 2 sucesivamente hasta el final, hasta que el número valga 0. Entonces, while el número sea diferente de 0, tenemos que ir haciendo aquí, en el bucle al final, pues número partido igual 2, para que lo vaya dividiendo por 2. Entonces, aquí calculamos el resto, pues por ejemplo, pues int resto igual a el número, aunque no haga falta, número módulo 2, que sería el resto que tenemos. Y hemos dicho que este resto tenemos que ir metiendo dentro de un string para concatenarlo, y que esto es el de menor peso, con lo cual aquí falta aquí definir un string binario, por ejemplo, y lo definimos como un string vacío. Y entonces, a cada paso del bucle, cuando tenemos el resto calculado, lo que tenemos que hacer sería, pues, binario igual a este dígito, que es el último. Claro, hay que pasar el resto, hay que pasarlo a un dígito. O sea, si resto es igual a 0, entonces un 0, y si no, pues le ponemos un 1. Eso más lo que valga la codificación binaria por ahora. Vamos a ver. Un momento.
A ver qué pasa. Ah, vale, sí que le faltaba aquí el dos puntos, ¿eh? Y esto en principio es lo que iría sacando. Vale, aquí lo que tendríamos que hacer sería al final imprimir el número, console.writeLine, escribimos lo que valga binario, que es lo que vale el texto, y en principio este programa debería hacer la faena que hemos hecho. Veamos que lo que va haciendo es dividir el número, mientras que sea diferente de 0, calcula el resto, y este resto lo pone como ese número más lo que valga el string, porque lo va colocando a la izquierda del número. Si por ejemplo pues colocamos, vamos a ver, por ejemplo, si metemos un 32, que es un 8, que es un número muy sencillo, el 8 es 1000, o sea, es 0, este correspondería a 2, a 4 y a 8, o sea, es un 8. Si metemos, por ejemplo, un 9, nos sale igual que antes, pero con 1 más, o sea, son 8 más 1, que son 9. Y así tendríamos, si hago el ejemplo que tenía puesto aquí en el Go, bueno, voy a ejecutar a ver el ejemplo que había puesto antes, que era el 4, 5, 6, 7. Vale, pues lo ejecutamos. 4, 5, 6, 7, y el número que da pues es este, que es el mismo que daba en este. O sea, 1, 3 ceros, 3 unos, 0, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 3 ceros, 3 unos, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Vale, pues esta sería la forma de pasar el número de decimal a binario. Ahora, imaginar que ahora lo que queremos hacer es convertir este número, lo queremos pasar tal como lo tenemos en el string, queremos volver a convertir el número y pasarlo a decimal. Entonces, claro, tenemos que empezar por el último dígito, que es el último del string, tenemos que empezar por el último dígito, y esto valdrá por 1. Ahora este valdrá por 2, este valdrá por 4, por 8, por 16, por 32, por 64, ¿eh? O sea, hay que ir recorriendo el string del final para adelante, ¿eh? O sea, vamos a poner aquí, pues int decimal igual a 0, y hacemos aquí una int j igual a lo que valga binario punto length menos 1, que es la última posición del vector, y while j mayor o igual que 0, entonces que llegamos al final, pues j menos menos para ir tirando para atrás en el bucle. Esto iría recorriendo los dígitos del final. Entonces, bueno, no me deja llamarlo decimal porque es una palabra reservada. Un decimal, por ejemplo. Entonces, tenemos que mirar ahora el dígito que estamos mirando. Claro, tenemos también que calcular la potencia para ir viendo por qué multiplicamos. Aquí tenemos potencia, en principio es igual a 1, y aquí a cada paso del bucle, la potencia hay que multiplicarla por 2, para que vaya 1 por 2, 2 por 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, ¿no? Es aquí, tenemos que mirar si binario, que es el número que tenemos, de j es igual a 1, o sea, si tenemos bueno, esto es un carácter, lo podemos comparar con el carácter, o sea, si es igual a 1, bueno, sí, lo podemos hacer así, es igual. Antes lo he hecho con esta de aquí, con el operador este, pero lo voy a poner con el if, se podría hacer con cualquiera de los dos. O sea, si el binario de j es igual a 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en un decimal hay que sumarle lo que valga la potencia de 2, ¿no? Pues potencia multiplicado por 1 sería multiplicado por 1 en este caso, y por 0 pues sería por 0, que no habría que hacer nada. Y al final pues podemos hacer aquí pues un console.writeLine de num decimal. Y bueno, vamos a ver, en principio parece que esto está correcto, está bien. Vale, vamos a probar a ver si funciona. Ejecutamos, metemos por ejemplo pues, que sé, pues un 567. Este es un número en binario y el número pasado nuevamente decimal, que vuelva a dar el número que introdujimos al principio. Pues esto sería un ejemplo de cómo pasar un número de decimal, convertirlo en codificación binaria. Tiene que ser un string, claro, lo podemos hacer dentro de un string, y después coger ese string y volver a obtener el número que teníamos en decimal. Pues venga, un saludico, hasta la siguiente.